Slack, me hace sufrir. Así que si no encuentro mis cosas, me disculparán. Bueno, ayer quedamos que comenzábamos con el mecanismo de replicación. ¿Alguien me quiere comentar? Permítanme, voy a poner mi chat ahora sí. ¿Alguien quiere platicarnos un poco acerca de su lectura de ayer, por favor? Dolo. Te llamas Charlene, ¿verdad? Sí, doctora. Y ese día que estaba viendo lo de tu participación, dije, ¿quién es? ¿Quién es Cherdo? Y estuve yo ahí adivinando. Es que Como no está tu nombre completo. he intentado cambiar de correo, pero no me deja. ¿Perdón? He estado intentando cambiar de correo, es que tengo el otro y no me deja. Bueno, pues no importa, pero ya sé que eres Cherlín. Sí, para que vean que sí me fijo quién participa y ese día también por eso le pedí a Lili que me ayudara porque ella tiene una super memoria y sí aparte los conoce bien a todos ustedes. Pero bueno, sí, Cherlín, cuéntame, por favor. Voy a hablar así como que muy poquito para que igual mis compañeros digan Claro. cosas relevantes. Sí, para que nos toque a todos, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, lo primero que leí es que la fase de replicación se va a llevar a cabo en la fase de síntesis del ciclo celular. Okay. El objetivo va a ser que es conservar la información genética y una de las características generales es que va en dirección del carbono C5 al carbono C3, tanto en las células procariotas y eucariotas. El carbono C3 de la pentosa va a poseer un radical libre de hidroxilo, donde se va a empezar a formar un nuevo enlace fosfodiéster con otro desoxirribonucleótido para formar la hebra que va a crecer de ADN. Y es por esta razón que la cadena de ADN solo va a crecer en dirección del carbono C3, a lo cual se va a denominar polimerización, que consiste en la unión de un desoxirribonucleótido de acuerdo con la ley de Chargaff. Otras características es que va a ser semiconservadora, bidireccional y antiparalela, aunque anteriormente habían hipótesis de que según tenían tres teorías, que era la de semiconservadora, conservadora, dispersora o dispersante, pero hubo un experimento hecho en 1957 por Mendelssohn y Stahl, en el cual dijeron que era la semiconservadora. Muy bien. Sí, gracias, Cher. Sí. Arturo, por favor. Sí, doctora, ¿sí me escucha? Sí, te escucho bien, gracias. Bien. Pues me gustaría decir que a la hora de la replicación del ADN hay una hebra que se replica de manera continua, a la cual se le llama hebra adelantada, mientras que hay otra hebra que se replica por fragmentos y se le denomina hebra atrasada. Esto porque la polimerasa 3, que es la encargada de la replicación, necesita de un carbono 3' para poder unirse y a partir de ahí empezar a colocar los nucleótidos. Y por lo tanto, en la hebra adelantada sí dispone de este extremo 3' y por lo tanto se va continuo. Pero en la hebra retrasada necesita poner pequeños fragmentos, que son los fragmentos de Okazaki, y ya después unirlos mediante una enzima distinta que se denomina ligasa. Okay. Y ya. Sí. Era algo más o menos de lo que yo les comentaba ayer con los extremos y con el sentido de las hebras. Ya poco a poco lo vamos a ver. Ahora sí lo tenemos que ver en este tema. Una pequeña variante en cuanto al mecanismo de replicación solo para una hebra. Gracias, Arturo. Janet. Doctora, perdón que la interrumpa. Unos compañeros me están diciendo que si los podría admitir. Espérame. Pero no me sale. A ver, diles que le cancelen y que le vuelvan a poner para entrar, por favor. Claro.
A lo mejor así, porque no me está saliendo, luego los admito. Ah, bueno, estábamos en Janet, ¿verdad? Sí, doctora. Por favor, Bueno, Janet. pues en la replicación de las células eucariotas, como mencionaba mi compañera, se dice que va a ser semiconservadora porque una hebra se va a conservar y la otra va a ser la que se va a sintetizar. Su dirección va a ser a partir del sitio de origen, que en las células eucariotas pues, se va a denominar SRA, que es la secuencia de replicación autónoma. Y bueno, este sitio de origen van a ser secuencias específicas que van a ser ricas en adenina y en timina, porque en estas partes va a ser más sencilla la separación de las hebras, porque únicamente hay 2 puentes de hidrógeno. Y estos sitios específicos van a ser reconocidos por proteínas de reconocimiento especial al sitio de origen. También se dice que esta replicación, a diferencia de las procariotas, va a ser multifocal porque va a tener múltiples orígenes de su replicación. Algo igual que me llamó mucho la atención en el caso de las diferentes proteínas y enzimas que participan, aparte de de la helicasa, la topoisomerasa, la primasa y todas esas, es el caso de la ADN polimerasa, que es la que va a ir añadiendo los nucleótidos, porque en el caso de las células eucariotas, mencionaba que va a haber 5 tipos de isoformas. En el caso de la isoforma alfa, que va a ser la que va a iniciar la síntesis por formación del cebador de ARN, que después se va a ir eliminando. Y en el caso de la isoforma beta, que va a ser especialmente para la reparación de los daños. La gamma, que va a ser especialmente para la replicación del ADN mitocondrial, y la delta, que va a ser para la elongación. Algo muy importante en esta replicación es que vamos a encontrar únicamente la actividad exonucleasa 3', que va a consistir en que 3 de estas isoformas de la ADN polimerasa van a ser específicas para corregir los errores, eliminando los nucleótidos que se colocaron mal y añadiendo los correctos. Muy bien. Eh, ¿Sí? ¿Algo más? Ya que mis compañeros mencionen las demás proteínas y enzimas. Sí, Janet, ¿verdad? Janet comentaba Doctora. algo interesante acerca de un término, reparación. Eh, la reparación o los mecanismos de revisión pueden ocurrir durante los mecanismos de replicación, porque ya quedó claro que el concepto, que lo que vamos a ver es cómo se copia la información genética, pero pues así como los humanos, las DNAs polimerasas también cometen errores. Y así como se cometen errores, pues en un momento determinado se pueden conducir durante el proceso de síntesis a un proceso de reconocimiento de error y de prevenir que estos errores se conserven y pasen de una generación a otra. Entonces ya vamos a ver cuál es la función de estas proteínas durante la replicación y para llevar a cabo la corrección, que sería la palabra, y ya en mecanismos posteriores a la replicación, entonces veríamos cuál es la función de estas enzimas ya en los mecanismos propiamente llamados de reparación de DNA. Entonces, es un término también bueno, interesante y que nos conviene mucho conocer y entender, porque de estos mecanismos o de estos sistemas dependerá que se conserven o no estas alteraciones en las secuencias génicas que, como hemos platicado antes, van a dar como resultado el desarrollo de enfermedades. Entonces, gracias, Janet. Mestli, por favor. Sí, doctora. Bueno, solamente para agregar un poco, es que al tratar de explicar los procesos de replicación, existían 3 teorías. La primera era semiconservadora, la segunda conservadora y la tercera dispersora. En esta primera es que en cada una de las moléculas hijas se iba a conservar una de las cadenas originales. En la conservadora se iba a sintetizar una molécula totalmente nueva y en la última
estas cadenas hijas iban a constar de fragmentos de la cadena antigua. Entonces, se quedó como semiconservadora gracias al experimento que hicieron Mendelssohn y Stahl en 1957. Ellos utilizaban dos premisas importantes. La primera era que el nitrógeno era uno de los principales elementos del DNA porque formaba parte de las bases nitrogenadas, y la segunda eran los isótopos de este mismo átomo, que era 14N y 15N. Estos se diferenciaban porque 15N era el más variable y el más pesado, a diferencia del 14N, que era el más abundante. Entonces, ellos utilizaban bacterias que en un medio de cultivo se añadió 14N, no, se añadió 15N. Entonces vieron que todo el ADN lo contenía. Después se hizo un cambio del medio de cultivo por 14N y el resultado mostró una banda con un peso intermedio entre 14N y 15N. Entonces, después hicieron como una segunda replicación con 14N y aquí se observaron dos bandas, una correspondiente a únicamente 14N y otra que era intermedia entre 14N y 15N. Entonces es así como demuestran que el mecanismo correcto de la replicación del DNA era a través de la semiconservación. Sí, gracias, Nestle. Le hicieron un experimento que ahorita vamos a revisar, bonito, que permitió determinar lo que platicaba yo ayer acerca de las dos hebras de DNA y de esa capacidad de poder obtener la información de una hebra complementaria a partir de una. Entonces, hubo tres teorías, como algunos de sus compañeros ya comentó. Una de ellas proponía que el modelo era semiconservativo, retomando la propuesta de los experimentos de Watson y Crick y de su publicación, en la cual se sugería el mecanismo de replicación de DNA. Alfredo, ya pasó Mesli, ¿verdad? Ahora Alfredo, por favor. Sí, doctora, yo nada más quería comentar que hay tres fases de replicación del ADN, que eso es el inicio, la elongación y la terminación, que pues aquí también podría incluir la maduración. En el inicio es importante aclarar que hay una secuencia de 300 par de bases que por lo general son ricas en adenina y timina, lo cual se conoce comúnmente como proteínas de origen o también proteínas ORI, pero en eucariotas nosotros las denominamos como proteínas SRA, me parece, no recuerdo muy bien su sigla. Ahí, perdón, Alfredo, el término sería secuencia, porque te estás refiriendo al orden de bases en las hebras de DNA. Entonces ahí el término correcto sería secuencia. Serían puntos de inicio de origen o punto ORI, y lo que te estás refiriendo es a una secuencia que van a encontrar o que se encuentra en el DNA y que va a permitir que entonces las proteínas de reconocimiento de origen identifiquen ese sitio y entonces pueda comenzar la replicación. Háganse de cuenta que en biología molecular es como si fueran a correr una carrera. Cuando alguno de ustedes que corra, yo no tengo esos malos hábitos, pero alguno de ustedes ha corrido un maratón. Yo, doctora. ¿Y en dónde empiezas a correr, Chirel? ¿Donde quieras? Pues no, está la salida y la meta. Y está escrito ahí, ¿no? Yo he visto que está escrito. O sí. hay una señal o un señalamiento. Si está escrito, pues es el orden de ciertas letras que te van a marcar dónde vas a comenzar. Pues háganse de cuenta que lo mismo ocurre en los distintos mecanismos de biología molecular. Todos van a comenzar en una secuencia específica, es decir, en un determinado orden de bases. Y esta secuencia específica o este orden determinado de bases, en este caso de pares de bases, como mencionó Alfredo, va a ser identificado por proteínas. O sea, ya les dije que el DNA no es ermitaño, no es solitario y le gusta convivir sobre todo con proteínas, porque estas proteínas son las que van a permitir en un momento determinado que puedan llevarse las distintas fases que ya están comentando acerca de la replicación. El inicio, la elongación y la terminación. Entonces, sí, Alfredo, está correcto, nada más que ese punto
sí lo debes de corregir para que no confundamos los términos. A veces vamos a hablar de secuencias y entonces eso se va a referir al orden en el que están las bases en el ácido nucleico, que puede ser, en este caso estamos hablando de DNA, pero a veces vamos a hablar de cadenas de RNA. Hay un orden determinado de bases en el RNA, por ejemplo, cuando veamos mecanismos de traducción. Pero sí nos tiene que quedar claro que cuando hablamos de orden de bases o de pares de bases, nos vamos a referir a ácido nucleico. Y estas secuencias, en un momento determinado, pueden ser identificadas por otros ácidos nucleicos o por otras proteínas. En este caso, para fines de inicio de la replicación, vamos a ver que existen proteínas que van a reconocer o que van a identificar este sitio en donde se va a comenzar. Por eso la pregunta es de cuando comenzamos a correr una carrera, o bueno, cuando ustedes comienzan, bueno, cuando Chirel, porque ya vi que los demás son igual que yo, cuando Chirel comienza a correr una carrera, va a comenzar en donde dice salida o a veces dice start, ¿no? O hasta en los videos, bueno, en el videojuego sí creo que la mayoría sí ha visto esas cosas, ¿no? Que hay un señalamiento donde les está marcando el comienzo. Y para comenzar, primero hay que identificar una secuencia. En este caso, como vamos a hablar de DNA, de síntesis de DNA en células eucariotas, Alfredo, como ¿cuántas secuencias o puntos de inicio puedes encontrar? Me preguntó cuántas ¿Como cuántos? ¿Puedes decir un número o ¿cuántos pares decir se un encuentran número? en esa secuencia? O me preguntó cuántas secuencias de inicio ¿Cuántas hay en una secuencias banda de de ADN. inicio podrías encontrar? No sé ese dato, doctora. Ese dato no lo sé. No hay un número específico porque obviamente si hablamos de eucariotas, dependiendo de la especie, pues hay un número distinto de cromosomas para cada especie. Lo que sí nos tiene que quedar muy claro es que como hay muchos cromosomas, cada cromosoma tendrá varios puntos de inicio. En el caso de los cromosomas eucariotas. En el caso de los cromosomas procariotas, solo va a haber o existe un punto de inicio. Entonces, uno es multifocal y el otro es monofocal, ¿no? Si tiene muchos puntos de inicio, obviamente será multifocal, y si tiene solo un punto de inicio será monofocal. Y eso para hacer más rápido este mecanismo, porque se va a llevar un buen de tiempo. Es como cuando ustedes usan su computadora y se ponen a copiar archivos, pues imagínense cuánto se van a tardar si tienen miles y miles de archivos que tienen que copiar, pues bastante tiempo, ¿no? Entonces, gracias, Alfredo. Miguel Ángel, por favor. Sí, doctora. Bueno, sobre lo que mencionaba de las secuencias de inicio, me parece que leí una vez y me gustaría que me corrigiera si estoy mal, que donde se empezaba como a cortar para que se separaran las hebras era donde se encontraban muchas secuencias de poliadenina, porque era más Sí. fácil como cortar los puentes de hidrógeno, porque son dos. ¿Por qué crees que sea más sencillo? Pues Son porque, adeninas timinas, ajá, pares de bases adenina timina. sí, por los puentes de hidrógeno que nada más son dos y en Sí, el es otro caso correcto. son tres. Y bueno, lo Sí, que es correcto. Igual lo mencionó Alfredo acerca de estas secuencias ricas en adeninas timinas. sí, Recuerden lo que que nos vamos a referir a pares de bases y si hay adenina en una hebra, en la otra, pues obviamente va a haber timinas. Ajá, sí es correcto. Es por eso que es mucho más sencillo de abrir. Lo que va a ocurrir es que se va a cortar, si se acuerdan, ayer que platicamos sobre la estructura del DNA, ahorita lo vamos a ver de todos modos, son dos hebras y los puentes de hidrógeno están entre las hebras, ¿no? Ahora sí que literal, formando como puentes. Y para poder abrir esas dos hebras, es decir, separarlas, se van a cortar los puentes de hidrógeno, se van a hidrolizar y se va a abrir formando una estructura que los libros utilizan un término que es burbuja de replicación. Y esta burbuja va a permitir que las bases nitrogenadas queden expuestas. ¿Para qué? Para fines de lectura, ¿no? Para poderla leer, pues obviamente tienen que estar las dos hebras expuestas, las bases expuestas, para que entonces pueda comenzar
la replicación. Sí, sí, Miguel Ángel, ¿otra cosa? Igual sobre lo que estábamos diciendo del ADN procariota, este, Ujú. ahí como por ejemplo el más estudiado de ellos, el operón lactosa de E. coli, Ok. que es una secuencia que, o sea, digamos, como que pues solo tiene un sitio de inicio y si está presente la lactosa, se empieza para que pues la bacteria pueda degradarla y utilizarla, y si no está presente esta, pues simplemente el operón nunca se va a activar. Miguel Ángel, me gusta que hayas leído sobre el modelo del operón, pero lo vamos a revisar, está en nuestro temario revisar el modelo del operón. El modelo del operón es un mecanismo, o bueno, habla o trata de cómo se regula la expresión genética para genes que se conocen como genes inducibles, la palabra es inducible. Estos genes son genes que se van a expresar solo en un momento determinado de la vida de la célula. Por eso tú estás diciendo que cuando hay lactosa, esos genes se expresan, pero esto que tú estás mencionando pertenece a este tema que se conoce como mecanismo de regulación de la expresión génica, que también vamos a revisar. Vamos a ver el modelo reprimible y el modelo inducible. En el caso que tú estás mencionando, es un modelo inducible en el cual la presencia de lactosa va a conducir a la expresión de ciertos genes que están especializados en producir proteínas para degradar lactosa. Este, que ya después vamos a ver y espero que no se nos haga muy complicado el tema. Pero sí, está bien, pero no es para lo que estamos revisando ahorita, pero está perfecto. ¿Algo más, Miguel Ángel?'Bueno, lo que quería mencionar en sí era sobre los fragmentos de Okazaki, como nos había mencionado de la ADN polimerasa que solo va en dirección 5 a 3', y en el caso de las cadenas rezagadas, pues la hebra complementaria que se tiene que sintetizar está como al revés, digamos, pues se ponen distintos como primers, y después, bueno, gracias a ellos puede actuar la ADN polimerasa, y en la fase de elongación como que se pegan todos y ya formada la cadena. Ok, vamos a ver ese mecanismo. Ya les dije que hay un mecanismo alterno que va a permitir que la replicación se lleve a cabo en el mismo sentido que en la hebra líder, en sentido 5' 3'. Y esto se va a llevar a cabo mediante primers, es decir, secuencias cortitas de RNA que ahorita vamos a ver. Brenda, gracias Miguel Ángel. Brenda, por favor. Sí, buenos días, doctora. Bueno, Buenos días. por lo que leí, la replicación se basa en tres pasos a grandes rasgos, digamos, sería el inicio, la elongación y la terminación. También de lo que leí nos menciona que para definir a la replicación debemos conocer sus tres características principales, y las cuales son que es semiconservadora, bidireccional y antiparalela. Ya mi compañera hace un rato explicó a qué se refería con semiconservadora, y en el aspecto de bidireccional hace referencia a que a partir del sitio de origen se sintetizan las dos cadenas en ambos sentidos, con dos puntos de crecimiento que van a formar lo que se conoce como horquillas de la replicación. También O burbujas. el... ajá. Sí, por favor, Y continúa. también, pues nos dice que por ejemplo, la helicasa, algunas de las proteínas que se encargan, por ejemplo, es la helicasa, que se encarga de desenrollar y separar la doble hélice del ADN mediante la rotura, pues, de los puentes de hidrógeno. Pero ¿qué evita que se vuelvan a formar estos puentes? Pues ahí es donde entra la proteína de unión a cadena sencilla, que pues eso se me hizo un punto importante, ya que pues va a evitar esta, bueno, regeneración, digamos, de los puentes. Y eso sería todo, Muy bien. doctora. Gracias. Sí, muy bien, pues ahora sí. Fíjense, este tema está interesante y está bonito, y lo que vamos a comenzar a ver es cómo se copia la información genética. Si recuerdan ustedes los postulados de la teoría celular, ¿alguien me puede recordar uno de los postulados, que digamos el más, bueno, no todos son igual de importantes, pero el que tiene que ver propiamente con lo que estamos revisando de los postulados de la teoría celular, ¿se los recuerdan? ¿Dónde está? Aquí.
Cher, por favor. Ah, no, Luis, ¿quién iba primero? ¿Cher o Luis Octavio? Creo Luis que yo, Octavio. doctora. Luis Octavio, por favor. Creo que al que usted refiere es a la célula como unidad genética o unidad informacional. Exacto, es una unidad genética. ¿Cuál sería otro, por favor, Cher? Sí, que todas las células son procedentes de células preexistentes por la división de estas. Exacto, toda célula, gracias Cher, proviene de otra célula. ¿Y qué tiene en común esa célula que se origina a partir de otra, Shirel? Pues justo el material genético que transfiere a las células hijas. Sí, exactamente. Eso es esto nos interesa porque si ven, aquí ya nos estamos refiriendo por qué o cómo una célula que se origina de otra comparte la misma información genética. Y es un mecanismo que tiene que ser muy cuidado, en el cual este mecanismo tiene que conservar con una alta fidelidad las secuencias de la célula original, ¿no? Ahora, este mecanismo de copiado o proceso de replicación no se va a llevar a cabo de manera arbitraria en una célula, se va a llevar a cabo en un momento determinado en la vida de la célula. ¿Por qué? Porque este mecanismo va a hacer o va a requerir no solamente de no solamente de las maquinarias proteicas de las que vamos a platicar, o de las que algunas ya sus compañeros mencionaron, sino también va a requerir de señales externas, señales que van a dar como resultado el estímulo y por lo tanto la proliferación celular. En el caso de las eucariotas, ¿sí se ve mi dibujito del ciclo celular? ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok. En el caso de las eucariotas, ya alguno de sus compañeros mencionó que se va a llevar a cabo en la fase S del ciclo celular. Creo que ya todos, Valeria, ¿querías comentar algo? Que ya no te permití participar. Sí, es que encontré otro postulado más específico Ajá, sí, dime, que por favor. dice, cada célula contiene toda información hereditaria necesaria para el control de su propio ciclo y desarrollo y funcionamiento de un organismo de su especie, así como para la transmisión de esa información. Exacto, gracias Valeria. En la información que está contenida en el genoma, pues obviamente no solo vienen las instrucciones para poder llevar a cabo la síntesis de todas aquellas proteínas que van a mantener al individuo con vida, sino que también le van a dar las características fenotípicas, y también en esas mismas secuencias vienen también establecidos los mecanismos de regulación mediante los cuales una célula va a expresar tal o cual grupo o determinado tipo de proteínas, ¿no? Por eso el tema posterior a los mecanismos de reparación de DNA sería el mecanismo de transcripción, en el cual vamos a platicar un poco acerca de los mecanismos de regulación y la expresión génica de eucariotas, que son una variedad enorme, y ya vamos a ver cómo en eucariotas los mecanismos de regulación son bastante complejos e interesantes, y que no solamente están determinados exclusivamente por secuencias génicas. Vamos a ver qué otros mecanismos existen y que pueden interferir con la regulación de la expresión génica, sino que también vamos a ver los mecanismos de regulación de la expresión génica también para bacterias, como el ejemplo que nos mencionó Miguel Ángel con el modelo del operón. Pero bueno, para que pueda ocurrir todo esto, pues la célula tiene que haber heredado la información genética de una célula progenitora, y esto ocurre en el caso de eucariotas en la fase S del ciclo celular, que su nombre sería la fase de síntesis.
Y si ven, aquí está dividido como si fuera una rebanadita de pastel, ¿no? Previo a la fase es el ciclo celular, pues está esta etapa que se conoce como G1, en la cual la célula va a crecer, se va a poner chonchita, va a conseguir todos los nutrientes que requiere para poder duplicar sus orgánulos celulares. Por eso les comentaba hace un momento que el mecanismo de replicación de la información genética va a depender tanto de señales externas como de señales internas. Unas señales externas que van a darle información a la célula y que le van a decir que entre en ciclo celular, o sea, tienen que cumplir con ciertos permisos, ¿no? Para salir, para comenzar, para pasar de la etapa de G1 a S, y uno de los requisitos es que la célula se encuentre en un medio ambiente nutricional adecuado, pero ya después vamos a ver ya de manera más puntual este mecanismo, y también es importante recordar que para que la célula pueda entrar necesita o requiere de ciertos estímulos, entre ellos los famosos factores de crecimiento o los estímulos mitogénicos que van a decirle a la célula que entre en ciclo celular. O sea, para pasar de esta etapa a esta, necesitas recibir estímulos lo suficientemente fuertes que van a dar como resultado estímulos positivos de proliferación, ¿no? Estos estímulos positivos de proliferación, ya más adelante vamos a ver que están mediados por las CDK, sinasas dependientes de ciclinas, y por las ciclinas, que van a dar como resultado moléculas activas que van a ir conduciendo una serie de señales para que primero se expresen todas las proteínas que vamos a revisar ahorita para poder copiar el DNA, y para que se pueda asegurar que el proceso de copiado de DNA sea de manera correcta. Cuando veamos ciclo celular vamos a ver cómo en esta etapa del ciclo celular, en la fase S, también se asegura que la copia sola sea una vez de cada cromosoma, porque creo que ustedes ya saben que a veces se pasan de copiones, ¿no? Y de repente van a tener varias copias de un cromosoma determinado. Y eso puede ser bastante malo, ¿no? O es bastante malo. En el caso de si esto ocurre en una célula somática, generalmente cuando se habla de cáncer, una de las características de las células cancerosas es este fenómeno de aneuploidía, es decir, varias copias de distintos cromosomas. Entonces, ya aparte de otras mutaciones que ustedes puedan revisar. Entonces, esto va a ocurrir en esta etapa, y para que pueda pasar de acá a acá, ya después vamos a ver que hay un mecanismo de control bastante interesante y sofisticado, mediado por unas familias de proteínas que se conocen como genes supresores tumorales y protoncogenes, ¿no? No sé si alguna vez habían escuchado estos términos, genes supresores tumorales y protoncogenes. Estos son muy importantes para regular este paso de esta etapa de G1 a S, porque una vez que la célula entra en la fase S del ciclo celular, la célula está completamente comprometida a proliferar, ¿no? Es un momento decisivo de la vida, ¿no? Entro en ciclo celular, me voy a la fase G0 y sigo siendo funcional, o sea, ¿qué hago, no? Para poder tomar estas decisiones, pues las células requieren de una serie de señales y de mecanismos de control que van a asegurarse que el proceso de copiado sea el adecuado. Otra cosa que estaba olvidando mencionar y que es muy importante, que no vamos a ver ahorita como tal, pero sí me gusta siempre mencionarlo, es que antes de comenzar a copiar la información genética, existen maquinarias de revisión que van a ver y van a asegurarse que el DNA que se va a copiar no esté dañado, ¿no? Entonces, sí, hay maquinarias posteriores de reparación, pero también previo hay maquinarias de revisión que van a asegurarse que la información genética que se va a replicar pues no contenga daños, y si los hay, van a organizar o van a llamar a estas proteínas de reparación para que puedan comenzar los procesos de reparación. Pero pues ahorita vamos a simular, vamos a imaginar que la célula está en un estado óptimo, que recibe las señales adecuadas de proliferación, que el DNA
no tiene daño y por lo tanto el DNA se puede copiar. Entonces, ahora sí, pasemos a la fase S del ciclo celular y como les comentaba en este punto, lo primero que se tiene que hacer es la síntesis de diversas proteínas. O sea, ya después vamos a ver de quién o de qué depende que estas proteínas se vayan a expresar. Son proteínas que se van a expresar en ese momento para la síntesis de DNA. Y ya más adelante vamos a ver cómo se va a regular este proceso. Ahora hagamos de cuenta que ya cumplió todos los permisos la célula, ya su mamá le dio permiso de ir a la fiesta y entonces vamos a tener como resultado la producción de proteínas. ¿Qué proteínas necesitaríamos para comenzar a sintetizar DNA? Chiren, a ver si me quedé aquí. La última que participó fue Brenda. No. Cher o Luis Octavio, ¿quién puso primero? Porque están ahí casi en el mismo minuto. La última que habló fue mi compañera Valeria. Ah, ok, Janet, por favor. Sí, bueno, la primera enzima que trabajaría sería la helicasa, que va a romper los puentes de hidrógeno. Posteriormente serían las proteínas de unión a la cadena sencilla, que van a evitar que las hebras separadas se vuelvan a unir por estos puentes de hidrógeno. No sé si mis compañeros mencionen las demás. Ah, ok. Sí, ¿alguien quiere participar? Bueno, Lili. Janet Sí, o Lili, ¿verdad? sí. Sí. Bueno, posteriormente, después de, pues, lo que mencionó mi compañera de las proteínas de unión a cadena sencilla, bueno, en el caso de las eucariotas, que es lo que íbamos a empezar a mencionar, son las RPA, y bueno, como ya lo mencionó, pues van a permitir el copiado, y pues, posteriormente, con la topoisomerasa, lo que va a hacer es ayudarnos a cortar esos enlaces fosfodiéster para poder deshacer el enrollamiento del ADN, porque si no lo deshacemos, pues no vamos a poder tener acceso a esta información genética y poder, pues, iniciar el proceso de replicación. Sí, Lili. Y bueno, la primasa también, que nos va a ayudar a formar fragmentos más pequeños de ARN y pues nos va a ayudar con los va a hacer en pequeños pedazos entre 8 a 10 nucleótidos y ya con los cebadores pues los vamos a estar uniendo en el extremo 3'. Y bueno, no sé si mis compañeros pues mencionen los demás. Arturo, y ya para continuar, por favor. Sí, doctora, ya después de los que mencionaron mis compañeras, pues vendrían importantes, bueno, la primera yo creo que es la primasa, y ya a partir de ella se une la polimerasa 3, que es la que coloca tanto los nucleótidos complementarios a las bases molde. Ya después también incluye la ligasa, que es importante para unir a los fragmentos de Okazaki. Y bueno, podría adicionar a la nucleasa, que es encargada de la reparación de errores en la replicación del ADN. Muy bien. El término, gracias. El término nucleasa, bueno, hay muchas enzimas que tienen un dominio de nucleasa. Una nucleasa es una enzima que puede degradar DNA. Y vamos a ver que hay dos tipos de nucleasa, nucleasa 5', 3' o 3', 5'. Pero el término nucleasa es como que muy genérico porque varias enzimas de las que vamos a hablar en distintos mecanismos tienen ese dominio de nucleasa, ¿no? Que puede ser de exonucleasa o de endonucleasa. O sea, es como que un genérico, ¿no? Como dominio de polimerización, ¿no? Es aquel que va a ir uniendo nucleótidos, leyendo o teniendo un molde, ¿no? Que puede ser de DNA o de RNA. Pero si ya le ponemos DNA polimerasa, entonces es una enzima que va a polimerizar, es decir, que va a formar cadenas de nucleótidos, pero en este caso sería de desoxinucleótidos, es decir, para formar cadenas de DNA o en el caso de la RNA polimerasa, pues sería una
enzima que va a formar cadenas de polinucleótidos, pero en este caso para formar RNAs en específico. Entonces, a veces hay términos como que muy genéricos que vamos a repetir en distintos mecanismos, pero pues el que le van a dar, no la identidad a la enzima, pero sí la parte de la función, porque a veces hay enzimas que tienen varias funciones a la vez. ¿Sí, Alfredo? Alfredo quería hablar. Sí, es que se me fue el internet, Alfredo, doctora. ya no te... Sí. No sé si mis compañeros ya platicaron acerca de las topoisomerasas, que son proteínas que se encargan, creo que... que participan sí. en el proceso de elongación, que es propiamente lo que hace. Y la elongación, en la replicación del ADN, se encarga de liberar presión de la doble cadena, es decir, directamente lo que significa la elonga. ¿Y cómo pasa esto? Pues hay dos tipos de proteínas, las topoisomerasas tipo 1 y las topoisomerasas tipo 2. Las topoisomerasas en sí se encargan de liberar nucleótidos separando el enlace fosfodiéster. Lo que se encarga la subtipo tipo 1 es de que libera un enlace, me parece, desenrolla una vuelta, y la que se encarga, la de tipo 2, es que desenrolle dos vueltas. Sí, gracias, Alfredo. Una de las características divertidas del DNA, ¿se acuerdan que es helicoidal? ¿Sí recuerdan esa estructura? ¿Recuerdan el cable de teléfono? No sé si todavía tengan ustedes teléfono con cable así enrolladito. ¿Quién tiene un teléfono así con cable enrolladito? Alguien que nos pueda comentar. ¿Cuántas veces ha intentado desenrollarlo? ¿Alguien? ¿Alguien me puede comentar eso? ¿Janet? Sí, ¿Cuántas veces pues has intentado desenrollarlo y qué pasa cuando lo desenrollas? se vuelve a enrollar. Es que el DNA es así. Imagínense que el DNA es así. El DNA tiene, por su estructura helicoidal, tiene una estructura puede sufrir algo que se conoce como un superenrollamiento, es decir, va a haber un enrollamiento en el enrollamiento. Entonces, para fines de replicación, esto sería un problema. Chirel, ¿quieres comentar algo? Sí, doctora, iba a mencionar que ayer vi un video y mencionaban que es como cuando están dos agujetas como enredadas, ¿no? Y entonces quieren desenredarlas, pero conforme las vas separando, se va generando más tensión en un extremo. Y es justo lo que sucede en las cadenas de ADN. Las topoisomerasas al liberar, pues al romper estos enlaces, fosfodiéster, pues permiten que la tensión no se acumule en un extremo, sino que la tensión sea normal, ¿no? Estable. Sí, disminuye la tensión. Y precisamente creo que el ejemplo del cablecito de teléfono les puede ayudar para entender qué es lo que pasa con la doble hélice de DNA. Es como se tiene que ir desenrollando para poder acceder a él. Estas enzimas que se conocen como topoisomerasas tienen actividad de nucleasa. Estas pueden cortar el DNA para poderlo girar. Entonces, al cortarlo, van a disminuir la tensión helicoidal y van a ir permitiendo el avance de la burbuja de replicación. Y ya vamos a ver un poco más acerca de él. Entonces, sí, muchas gracias. Pero sí, recuerden el cablecito del teléfono, estos superenrollamientos que sufren, van a ir dando como resultado que aumente la tensión helicoidal en la cadena. Entonces, bueno, yo ya me estoy empezando con las enzimas y solamente nos faltaba comentar esto de los modelos de replicación rápidamente. Una de las características de la replicación del DNA es que es semiconservativa, ¿no? A esto se refiere a que de una molécula original, cada una de las hebras va a ir a formar parte de otra molécula nueva, ¿no? O sea, como que tengo dos hebras y a cada quien le doy una, ¿no? Como una decisión salomónica, pero en este caso una decisión bastante exacta que va a permitir, si recordamos las reglas de Chargaff, si tenemos una hebra,
poder empezar a sintetizar la hebra complementaria en base a la secuencia de la hebra de la molécula original, ¿no? Las otras dos hipótesis que se planteaban, una era que era una replicación dispersiva, y si ven, eso quería, tal vez pensaban ellos o proponían que en las moléculas hijas iban a haber porciones, tramos, no una hebra específicamente, ¿no? Sino tramos o porciones de la molécula original en cada una de las moléculas hijas, o que la hebra se conservaba en el caso de la replicación conservativa, que la molécula original se quedaba tal cual, se conservaba, y de alguna manera se sintetizaba una molécula nueva, idéntica a la original. Entonces esta es completamente la molécula antigua, y de alguna manera se comenzaba o se obtenía la hebra, la otra molécula hija, ¿no? Ya sus compañeros mencionaron que Mecenson y Stahl diseñaron un experimento así muy bonito, en el cual ellos marcaron el nitrógeno del medio de cultivo y hicieron crecer células de E. coli. Este experimento fue hecho en células procariotas, y originalmente al principio del estudio de los mecanismos de replicación se planteó que la replicación era semiconservativa para células eucariotas. Ya posteriormente se hizo un experimento para células se hizo en célula procariota, y ya posteriormente se hizo o se determinó o se confirmó que este mecanismo se cumplía igual en células eucariotas, ¿no? Entonces cultivaron con dos tipos de nitrógeno medios de cultivo, y luego pusieron, como alguna de sus compañeras comentó, a replicar a las células bacterianas, y después hicieron centrifugación de las muestras para ver qué era lo que ocurría. Entonces, en el proceso de replicación, lo que ellos iban observando primero fracciones intermedias, es decir, a ellos les sugería que las moléculas recién sintetizadas compartían parte de las más pesadas y parte de las más ligeras, y estas se iban quedando en la parte media del tubo donde iban haciendo la centrifugación, y conforme iba progresando los procesos de copiado, se iban haciendo copias de hebras de DNA más combinadas, y otras solamente con DNAs más ligeros, ¿no? Y entonces ellos comprobaron que el DNA estaba siendo replicado de manera conservativa, y entonces iban viendo que así era. Ya para 1970, Taylor realizó experimentos para comprobar que este mecanismo ocurría de manera semiconservadora para células para células eucariotas, al igual que en células procariotas. Otra de las características es que la replicación es bidireccional, ¿no? Algo de lo que comentaban sus compañeros es que los cromosomas pueden tener varios puntos de inicio o solo uno, y para esto ayer les platicaba algo acerca de los cromosomas eucariotas, y ya son las 11. Los cromosomas eucariotas son lineales, ¿no? Y ya Shirel dijo que eran como agujetas, sí. Y aparte de que para entender el nivel de tensión que se genera en las hebras de DNA, también hay para eso también nos sirve el modelo de agujeta en el caso de los cromosomas eucariotas, porque aparte tienen extremos. Los cromosomas eucariotas son lineales y tienen extremos, y en sus extremos vamos a encontrar un tipo de secuencias que se conocen como regiones teloméricas. Y aparte, otro punto importante es que en el caso de eucariotas hay distintos números de cromosomas. Para mañana, por favor, busquen 5 ejemplos de genomas distintos de eucariotas. Obviamente,
todos van a tener que buscar cuántos cromosomas tienen las células humanas, y de ahí de los humanos pueden buscar, no sé, el del delfín, el de la papaya, el de la guayaba, el que quieran, el del escamaleón, el de la zarigüeya, no sé. Todos aquellos genomas que sean eucariotas, y van a ver el número tan diverso que van a encontrar de cromosomas. Entonces hay muchos cromosomas y por lo tanto para cada cromosoma habrá varios puntos de inicio de la replicación. En el caso de los genomas procariotas, están formados por un solo cromosoma, y este cromosoma es circular. Y entonces, como es circular, si se comienza en un punto, con ese punto es suficiente para poder replicar toda la información genética presente en ese cromosoma, y entonces terminar el proceso de replicación es mucho más rápido, obviamente, ¿no? A diferencia del de células eucariotas. Mañana continuamos, por favor. Entonces, muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.